Continuando con la materia de cirugía, vamos a dar inicio a la unidad que se trata de los procedimientos que se hacen en esta asignatura. Vamos a empezar con lo que es la secuencia rápida de intubación. ¿Cómo se define esta secuencia rápida de intubación? Es un procedimiento de acceso y control de la vía aérea en pacientes en los que la intubación suponga una emergencia y tengan alto riesgo de aspiración de contenido gástrico. En sí, esta secuencia rápida de intubación es la misma, ¿no?, que realizan los anestesiólogos antes de las cirugías programadas, ¿no? La intubación que se realiza antes de cada cirugía, ¿no?, en las clínicas, hospitales de tercer nivel, ¿no? Pero actualmente este procedimiento no solamente ya se realiza en esos lugares, sino su uso se está extendiendo ya a las áreas de emergencias, incluso a las unidades de ambulancia, ¿no?, y paramédicos. Tiene muchas ventajas, pues una intubación directa, ¿no?, causa un aumento de la frecuencia cardíaca, una descarga adrenérgica, aumento de la presión arterial, ¿no? Y esto dificulta lo que es la intubación, pues contrae los músculos faringeos y laringeos, ¿no? Entonces, esta secuencia rápida de intubación, ¿no?, trata de eliminar todo eso, pues tiene dos aspectos importantes, ¿no? Si vemos el esquema, vamos a poder observar que todo paciente con riesgo de aspiración de contenido gástrico, ¿no?, para esta secuencia rápida de intubación, primero tiene que ser preoxigenado, posteriormente se le tiene que poner un fármaco sedante e inmediatamente un fármaco bloqueante muscular, ¿no? Posteriormente se le intubará y se le realizará los cuidados respectivos. Estos son los dos aspectos más importantes que tiene esta secuencia rápida de intubación. Ponerle el sedante para que el paciente se calme, incluso duerma, y luego inmediatamente ponerle el bloqueador muscular, ¿no?, para que los músculos de la faringe y laringe estén relajados y la intubación sea más fácil, ¿no? Esa es la gran ventaja que tiene esta secuencia rápida de intubación, ¿no? Pero ya abarca mucha más responsabilidad para el cirujano o médico tratante, pues tiene que tener un buen conocimiento especialmente de los fármacos que se utilizan, ¿no?, tanto sus indicaciones como contraindicaciones, además de tener la práctica respectiva en lo que es la intubación orotraqueal, ¿no? Entonces, en resumen, eso sería la secuencia rápida de intubación, un manejo de la vía aérea en todo paciente crítico, ¿no?, de emergencia, ¿no?, y que tenga alto riesgo de broncoaspiración de contenido gástrico. Bueno, ¿qué indicaciones? ¿Cuándo realizamos esta técnica? En todo paciente con estado crítico que requiera soporte avanzado de la vía aérea. También en pacientes críticos con estómago lleno, es decir, pacientes que no estén en ayunas, en mujeres embarazadas, en pacientes con obstrucción intestinal. ¿Y cuáles vendrían a ser las contraindicaciones de esta secuencia rápida de intubación? Contraindicaciones absolutas en aquellos pacientes que ya estén con un colapso total de la vía aérea superior y por lo tanto requieran una vía aérea quirúrgica, ¿no? O en pacientes en los que se haya perdido todos los puntos de referencia, por ejemplo, un traumatismo facial, ¿no?, u orofaringio, donde la anatomía se desestructura totalmente, ¿no? Y algunas contraindicaciones relativas: vía aérea difícil de intubar anticipadamente, es decir, puede ser pacientes obesos, de cuello corto, ¿no?, una gran barba o alteraciones dentarias, por ejemplo. Dificultad, otra contraindicación relativa, la dificultad para la ventilación con ambú anticipado y pacientes cercanos al colapso de la vía aérea, es decir, pacientes con una intubación dificultosa. Esas serían las contraindicaciones relativas. Bueno, ¿qué etapas tiene esta secuencia rápida de intubación? Para recordar todas las etapas que tiene esta secuencia rápida de intubación, está la regla de las 7 P's y una L. 7 P's y una L.
Entonces vemos, ¿no? Tenemos en este esquema que está en el gráfico, ¿no? Empezamos con lo que es la primera P, que vendría a ser de planificación y preparación ya del material que vamos a utilizar, de los fármacos que vamos a utilizar, de preparación del personal médico. Las dos P siguientes, vale decir la preoxigenación y la premedicación, forman parte de la etapa denominada preinducción. ¿En qué consiste la preoxigenación? Oxigenar al paciente lo mejor posible para que pueda tolerar la apnea del momento de la intubación. La premedicación, dar medicamentos, ¿no? Que contrarresten los efectos de la intubación en sí y contrarresten algunos efectos de los fármacos a utilizarse. La segunda etapa es el tiempo de apnea, es el momento ya donde el paciente va a estar sin respiración, es el momento donde se intuba, ¿no? Y este a su vez tiene estas etapas. La siguiente P, parálisis e hipnosis simultánea, es decir, la inducción del paciente, ¿no? En esta P se utilizan los sedantes, ¿no? La siguiente P, posición del paciente y presión cricoidea, ¿no? La posición, extensión del cuello, ¿no? Y la presión cricoidea para protegerla del reflujo esofágico. Teníamos una L, y esta L es la laringoscopía, ¿no? Para poder pasar el tubo por el espacio glótico. La siguiente P es el paso y comprobación del tubo, y la última P, los cuidados post-intubación, ¿no? Vemos los tiempos requeridos, ¿no? Para esto, ¿no? Y pues vemos que la etapa de apnea dura en sí 1 minuto, o sea, todo esto es una secuencia muy rápida. Y es un equipo multidisciplinario el que participa, pero el principal responsable vendría a ser el cirujano o médico encargado de la intubación. Bueno, ahora vamos a ir viendo, ¿no? Cada una de estas etapas para comprenderlas mejor. La primera P, la preparación. ¿Cómo nosotros vamos a saber si están todo el equipo, todos los fármacos, si el personal médico está preparado? Pues tenemos una regla mnemotécnica que es SOFAME. SOFAME, S, el equipo de succión o aspiración, ¿no? Que esté preparado. El oxígeno, ¿no? Para dar un oxígeno al 100%, la fuente que tengamos, ya sea un tanque o conexión directa, ¿no? Tiene que estar ya funcionando. Los fármacos, tanto los fármacos que vamos a utilizar en la etapa de preinducción como en la inducción, es decir, los sedantes y los relajantes musculares ya tienen que estar preparados en sí. Lo que se va a utilizar en la vía aérea, el tubo endotraqueal, mejor si tenemos dos, lo que es el laringoscopio, ¿no? La guía para el tubo, etc. Los equipos de monitorización, ¿no? El pulsosímetro, incluso el estetoscopio, ¿no? Tendrían que ya estar preparados. Y todo el equipo necesario relacionado en sí, como también el personal médico, ¿no? Entonces esta vendría a ser la primera P, de preparación de todo el equipo que vamos a utilizar. La segunda P, la etapa de preoxigenación. Esta etapa es muy importante. Consiste en darle oxígeno a alto flujo, es decir, al 100% al paciente por medio de una mascarilla, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué hacemos esta etapa de preoxigenación? El objetivo principal es lo que tenemos aquí, es conseguir un fenómeno de lavado. ¿En qué consiste este fenómeno de lavado? Es en reemplazar todo ese nitrógeno que está acumulado como capacidad residual en la capacidad residual funcional, ¿no? Cambiar ese nitrógeno por oxígeno. Entonces, para esto, ¿qué le damos? Pues oxígeno a alto flujo por medio de una mascarilla con reservorio, ¿no? Eso es lo ideal, ¿no? El paciente incluso está despierto recibiendo ese oxígeno a alto flujo. ¿Cuánto tiempo? Unos 3 a 5 minutos, ¿no? O sea, buena cantidad. O sea, y esos 3 a 5 minutos con oxígeno al 100% nos va a permitir tener un tiempo de apnea de 3 a 5 minutos. Va a poder ese paciente, cuando ya va a estar sedado y en apnea, unos 5 minutos aguantar bien ese tiempo, ¿ya? En caso de que no tengamos una fuente de oxígeno al 100%, ¿no? ¿Qué se puede hacer, ¿no? Podemos pedir al paciente que haga entre 4 a 8 inspiraciones máximas, ¿no? Él mismo.
profundas, ¿no? De 4 a 8 respiraciones, ¿no? Eso en caso de no tener el equipo necesario, ¿no? Entonces, no se olviden, la preoxigenación, el fenómeno de lavado, ¿no? ¿Y para qué es? ¿No? Para superar ese tiempo de apnea. La siguiente P, la premedicación, ¿no? Recordemos que son los fármacos que disminuyen los efectos adversos de la intubación, ¿no? Recordemos la descarga adrenérgica, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, ¿no? Esa contracción de los músculos faringios y laringios, ¿no? Todo eso se puede contrarrestar por medio de la premedicación, ¿no? La regla mnemotécnica para recordarlo, LOAT. L, se puede utilizar lidocaína, ¿no? Que disminuye la presión intracraneal, disminuye la reactividad de la vía aérea. O opiáceos, ¿no? Especialmente el fentanilo, ¿no? Que disminuye la respuesta neurovegetativa, disminuye la presión intracraneana y es especialmente ideal en pacientes críticos. La A, de atropina, ¿no? Esta atropina solamente se utiliza en pacientes pediátricos que estén con bradicardia, ¿no? Ya esto en plena visualización de la glotis, ¿no? Incluso en bradicardias producidas por fármacos, ¿no? La atropina tiene su uso así, ¿no? Y la D corresponde a los fármacos desfasciculantes, ¿no? Especialmente se utiliza la succinilcolina, ¿no? Esta última succinilcolina en dosis desfasciculantes ya generalmente no es utilizada, ¿no? Pero los anteriores sí, ¿no? Y tenemos otros fármacos que podemos mencionar, como el midazolam, ¿no? que causa amnesia, disminuye las mioclonías por etomidato y disminuye los efectos psiquiátricos de la ketamina. El esmolol, un beta bloqueante que controla la respuesta cardiovascular a la laringoscopía. Entonces recordemos, premedicación, para recordarlo, el mnemotécnico LOAT, lidocaína, opiáceos, atropina y desfasciculante. La siguiente P, una P muy importante, parálisis e hipnosis simultánea, es decir, vamos a hablar ya de la inducción, es decir, vamos a empezar a sedar al paciente y también relajarlo muscularmente, ¿no? Entonces, tanto la sedación como esta relajación muscular tenemos que tratar que sean simultáneas, ¿no? Entonces, los fármacos que vamos a utilizar se administran en bolo intravenoso rápido, ¿no? Y generalmente, después de poner el sedante que vamos a utilizar, inmediatamente, sin esperar a que haga efecto, ponemos el relajante muscular. ¿Para qué? Para que hagan un efecto combinado, ¿no? Tenemos aquí un pequeño cuadro, ¿no? Que nos indica los fármacos sedantes más utilizados. Tenemos los barbitúricos, opioides, agentes disociativos, benzodiazepinas y los no barbitúricos. De todos estos, la ketamina y el midazolam son los fármacos que más se utilizan en la práctica en esta secuencia de intubación rápida. Y dentro de los relajantes musculares tenemos los fármacos despolarizantes como la succinilcolina y los no despolarizantes como zocuronio, becuro. La succinilcolina es el fármaco que más se utiliza como relajante muscular. En casos de contraindicación de este medicamento se puede utilizar generalmente zocuronio o becuronio. Listo, entonces ya hemos sedado y relajado al paciente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar la siguiente P, que vendría a ser la posición, especialmente la posición del cuello y la presión cricoidea. ¿Cuál es la posición ideal, ¿no? Para poder nosotros facilitar la intubación? Es la posición de olfateo. ¿En qué consiste esa posición de olfateo? Como vemos en la imagen, en extensión y elevación del cuello, ¿no? Se extiende todo el cuello, ¿para qué? Para alinear, como podemos observar, los tres ejes, el eje oral, el eje faríngeo y el eje laringio, ¿no? Por medio de esta extensión del cuello van a estar alineados y se va a formar una línea recta, ¿no? Que va a permitir
más fácilmente la introducción del tubo endotraqueal por la orofaringe directamente al espacio glótico. Y la presión cricoidea, esta presión cricoidea generalmente se utiliza con la maniobra de Selig, es para la protección de la vía aérea. ¿En qué consiste? Es realizar una presión sobre el cartílago tiroides, ¿no? ¿Para qué? Para evitar, ¿no?, que el contenido gastro y esofágico vuelvan al espacio glótico. Entonces, constantemente se va presionando ahí. Su uso es muy controversial porque se puede causar traumas, dificultar la aspiración, incluso disminuir la visualización de la glotis. Pero recuerden, la presión cricoidea o la maniobra de Selig es más que todo para protegerlo del reflujo, ¿no?, que puede tener. Esa vendría a ser la siguiente P, posición y la presión cricoidea. Seguimos, tenemos la L, ¿no? 7 P's y una L. ¿A qué se refiere la L? A la laringoscopía directa, es decir, por medio del laringoscopio, ¿no?, que generalmente lo agarramos con la mano izquierda, empezamos a poner sobre la comisura derecha, la recosemos hacia la izquierda traccionando la lengua, y con la mano derecha, que generalmente es la más diestra en la mayoría de nosotros, pues realizamos la intubación. En esta laringoscopía directa, ¿no?, ¿qué es lo que vamos a ver? El espacio glótico. Nos vamos a encontrar con el espacio glótico directamente, ¿no? Entonces, ahí, viendo ese espacio glótico, tenemos que nosotros ver, va a ser una intubación fácil, una intubación difícil, ¿no? Entonces, para esto, en el momento de ver nosotros ese espacio glótico, tenemos que utilizar la clasificación de Cormack-Lehane. Esta clasificación tiene 4 grados. Como vemos en la imagen, el grado 1 es una glotis completa, ¿no? Ese espacio triangular es muy visible. En el grado 2 tenemos que solamente se ve la glotis posterior. En el grado 3 ya no se ve la glotis, solamente se ve la epiglotis. Y en el grado 4 solamente no se ve ni la epiglotis, ¿no? Entonces son los 4 grados de Cormack-Lehane. El 1 y el 2 se pueden clasificar como intubación fácil, y los grados 3 y 4 como intubación difícil. Muy bien. La siguiente P, paso y comprobación del tubo, ¿no? Ya hemos visto, tenemos el espacio glótico, sabemos si va a ser una intubación fácil o difícil, ¿no? Entonces tenemos que hacer pasar lo que es el tubo endotraqueal, especialmente el globo distal, ¿no?, por la glotis, ¿no? Verificamos visualmente esto y ya esa vendría a ser la principal actuación, ¿no? Se puede ayudar con lo que es con la maniobra de Brupp, ¿no?, para mejorar esta intubación, ¿no? Brupp, ¿qué significa? Back, right, up y presión, ¿no? Presionando hacia atrás, hacia la derecha y un poco hacia arriba, ¿no?, para mejorar, visualizar el espacio glótico. Luego tenemos que comprobar que el tubo esté en vía aérea superior. Entonces, para comprobar, ¿qué tenemos que hacer? Lo que mientras más podamos comprobar, mejor, ¿no? ¿Qué vamos a poder ver? Un empañamiento del tubo, ¿no? Eso nos indica que está en vía aérea, ¿no? Hay que ver los movimientos torácicos, ¿no? Los movimientos torácicos en inspiración y en expiración tienen que ser simétricos en ambos hemitórax, no solamente en uno. Y auscultar que epigastrio, las bases pulmonares y el ápex pulmonar, ¿no? Por medio de la auscultación también comprobaríamos que el tubo endotraqueal está en vía aérea, ¿no? Y luego de eso inflamos el balón con unos 8 a 10 milímetros de aire. Pero la comprobación ideal, ¿no?, para ver si el tubo está en vía aérea vendría a ser la capnografía, que es este aparato que se encuentra en la imagen, ¿no?, especialmente. Entonces, mediante todo esto que hemos mencionado, hemos analizado esta P, paso y comprobación del tubo. Continuando con la siguiente P, vamos a ver lo que es la posintubación, las actuaciones posintubación. Tenemos aquí asegurar lo que es el tubo, conexión al ventilador mecánico, realizar una radiografía de tórax,
como podemos observar en la imagen, ¿no? Donde el tubo endotraqueal generalmente llega hasta lo que es el nivel de la carina. Luego mantenemos algunos fármacos sedantes y analgésicos necesarios aún y optimizamos lo que es la presión arterial, ¿no? Son las actuaciones post-intubación más importantes que tenemos. Bueno, y a continuación, para terminar, vamos a ver un video, ¿no? Y los relacionamos con todas esas fases. Recordamos la fase de preparación, la fase de preoxigenación, la fase de premedicación, la fase de inducción, es decir, la sedación y relajación simultánea, y la intubación en sí y los cuidados post-intubación, ¿no? Vemos a continuación este video. Vemos que el paciente está despierto aún, le están preoxigenando, ¿no? Y ya le empiezan a administrar seguramente los fármacos premedicación, ¿no? Loat, lidocaína, opiáceos, atropina y desfasciculante, ¿no? Entonces ya el paciente empieza ya a sedarse, ¿no? Y sigue recibiendo el oxígeno al 100%, ¿no? Y ya seguramente ahora es donde le están administrando lo que es el sedante seguido de los fármacos relajantes musculares, ¿no? Para que los dos hagan una acción simultánea en el paciente, ¿no? Ya sigue con el oxígeno y ya está. El paciente ya se encuentra sedado y relajado, ¿no? En ese momento ya empiezan a buscar esa posición ideal de olfateo, ¿no? Le sacan el oxígeno, van a hiperextender el cuello para eso, como pueden observar. Introducen lo que es el laringoscopio, la única L, laringoscopía directa, y miren la facilidad. Esta es la facilidad de poder observar esa glotis, ¿no? Los grados de Korman-Lehan, ¿no? Es un grado 1 evidentemente, ¿no? Ahí es donde pasan fácilmente ya lo que es el tubo endotraqueal, ¿no? Rápidamente está haciendo la maniobra de Brupp ahí para facilitar la intubación, y luego ya van asegurando lo que es el tubo endotraqueal en sí y ya lo conectan con el respirador. Entonces miren, esa es la secuencia rápida de intubación, ¿no? De manera general es todo lo que hemos descrito, ¿no? En esa regla, las 7 P's y una L. Bueno, entonces espero que este resumen les sirva para su estudio.